Damos las bienvenidas a todos los que se están conectando. Por favor, ¿pueden responder si se ve y se escucha bien a través del chat? Bien. Bien, muchas gracias. ¿Y tú te acercas? Sí, pero ahora me da miedo acercarnos porque es Bueno. Vamos a acercarnos las dos. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Soledad Erpen, soy directora ejecutiva de políticas de ciclos de vida. Nuestra dirección está integrada por 3 subdirecciones: la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de Niñez y Adolescencia, la Subdirección de Accesibilidad y Derecho de las Personas con Discapacidad y la Subdirección de Promoción de los Derechos y Autonomía de las Personas Mayores. Le damos a todos la bienvenida, agradecemos el interés por participar de esta capacitación que se hace en el marco de la Secretaría de Políticas de Cuidado, a los fines de brindarles a todos herramientas y conocimientos con el objetivo de que les sean de ayuda para desempeñar las tareas de cuidado de adultos mayores en los distintos ámbitos donde la desempeñan, domiciliario e institucional. Con nosotros está Victoria Rey, secretaria de Políticas de Cuidado y Acción Social. Ella va a iniciar la apertura institucional y después vamos a continuar con los disertantes y las exposiciones. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecerles su participación en esta propuesta del municipio de la ciudad de Santa Fe y también agradecerles la paciencia que tuvieron en la instancia pasada, donde hubo algunos problemas técnicos y no pudimos desarrollar completamente la capacitación. También transmitirles el saludo del intendente, Emilio Jatón, que nos insta todos los días a trabajar y a profundizar todas las políticas en materia de cuidados para todos y todas los santafesinos. En este caso, esta es una propuesta dirigida a cuidadores y cuidadoras de personas mayores que trabajen tanto en instituciones como en residencias familiares. Eso también puede hacer que en este grupo que hoy está presente en esta instancia de modalidad virtual encontremos a personas cuya tarea diaria es acompañar a algún familiar, adulto o adulta mayor, y que requiere de cuidados. En particular en el marco de esta pandemia, donde encuentra que las personas mayores pertenecen al grupo de riesgo y que todos los días tenemos noticias de cómo avanza esta pandemia y cómo afecta particularmente a esta población. Por lo cual es un objetivo fundamental de este tipo de propuestas, brindarles a ustedes las recomendaciones, las pautas, para que el trabajo, la tarea cotidiana se brinde con el mayor respeto y el mayor cuidado de estas personas que son mucho más sensibles que el resto de la población ante este virus. Así que en el marco de todas las demás propuestas que tenemos para adultos y adultas mayores de la ciudad de Santa Fe, y algunas que tienen que ver con acompañarlos en el momento de la recreación y de brindarles algunos momentos más recreativos y lúdicos a través de la dirección de personas mayores, lo que estamos haciendo en este momento es que a ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas, pautas, recomendaciones para el cuidado de las personas mayores, que es realmente una preocupación de todos y todas. Así que en esta oportunidad vamos a tener distintas aristas que se van a abordar.
para que este cuidado también sea de manera integral, que no tiene que ver solo con lo sanitario, sino con lo que implica acompañar a una persona mayor en estas circunstancias, donde el aislamiento puede también hacer mella en su ánimo y también en su capacidad de revertir algunas cotidianeidades que suelen ser muy duras y complejas. Así que en primer lugar va a estar el doctor César Paoloni, que es director de Salud y Promoción Comunitaria de la ciudad de Santa Fe, y después también van a estar 3 profesionales de los equipos de la Municipalidad de Santa Fe que vienen trabajando en la temática, que seguramente ustedes han tenido algún tipo de relación previa, de acuerdo a la experiencia que han tenido en relación a la municipalidad, pero que bueno, la idea es brindarles a ustedes en este marco y ante esta situación todas las pautas. Aprovechemos también el chat para que puedan ustedes brindar, hacer consultas, y en todo caso las consultas que no se puedan responder hoy serán respondidas con posterioridad a través de un mail y demás. No queremos dejar de brindarle todo lo que podamos en estas circunstancias. Así que muchísimas gracias. Que sea de gran utilidad esto, y que si ustedes entienden que hay algunos temas que debemos profundizar, también tomaremos la propuesta para seguir con este tipo de capacitación. Así que muchísimas gracias. Bien. Gracias, Victoria. Bueno, yo les voy a recordar a todos los que se van conectando que durante la exposición los profesionales van a profundizar los contenidos, y después de cada módulo, si tienen interés, comunican las preguntas relacionadas a la temática, y cuando nosotros finalicemos todas las exposiciones, vamos a pedir por favor que reiteren su nombre, su apellido, su DNI, para poder confeccionar los certificados correspondientes y poder enviar el material teórico y una pequeña encuesta a sus respectivos correos electrónicos desde la dirección del área de adultos mayores. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y que disfruten la capacitación. ¿Querés dejar? Espérate que acá. ¿Haces vos eso? Buen día a todos y todas. Bueno, como bien decía Soledad y la secretaria de Políticas de Cuidado y Acción Social, mi nombre es César Paoloni, yo soy director del área de salud y promoción comunitaria. En principio, si bien la capacitación tiene una orientación a todos aquellos cuidadores y cuidadoras de adultos mayores, vamos a dar unas nociones básicas o generalidades en lo que se refiere a coronavirus y lo que la pandemia viene generando, si bien a nivel mundial y también a nivel local, como para poner en el marco la capacitación. Bueno, como bien saben todos, el coronavirus es un virus que ha sido identificado por primera vez en China en el 2019, en diciembre, y que proviene, digamos, de un gran grupo, de una familia de estos virus que afectan las vías respiratorias, en muchos de ellos en casos graves. El virus tiene un nombre particular, se denomina SARS-CoV-2, como bien menciona ahí, y la enfermedad se denomina COVID-2019. La situación actual de casos, bueno, hacer una aclaración, en el mundo llevamos casi 4.300.000 personas infectadas con el virus. De esas, bueno, la gran concentración se da principalmente en Estados Unidos, donde hay 1.300.000 personas afectadas. Luego le siguen Rusia, el Reino Unido, España, y allí cerca Brasil, con 180.000 casos aproximadamente. En Argentina, bueno, al día de la fecha, al día de ayer, hay 7.400 casos aproximadamente confirmados, con un número total de víctimas fatales de 324.
Obviamente todo este grupo, digamos, está principalmente focalizado en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde entre ambos espacios suman un total de casi 5.000 personas afectadas, con casi 250 fallecidos. En la ciudad de Santa Fe, como bien indica la placa, y en la placa hay una actualización, hay un caso más de lo que se indica. Al día de la fecha tenemos 244 víctimas, pacientes que se han sido infectados con el coronavirus. Y de estas 244 hubo 3 fallecidos en la provincia. Como vemos en el mapa, hay un mapa donde estuvieron dados los casos, lo vemos en los distintos colores, según los distritos donde se desarrollaron la mayor cantidad. Claramente en Rosario y en parte del Gran Rosario es donde hubo la mayor cantidad de casos. Y en el resto de la provincia vemos la distribución que generó. En la ciudad de Santa Fe, hubo 27 casos confirmados, todos ellos ya fueron dados de alta, continúan siendo sospechosos al día de la fecha 45 casos, y se descartaron ya 586 de esos casos. Llevamos en la ciudad 34 días sin que se registre un nuevo contagio, un nuevo caso, lo cual es algo muy positivo y, como todos sabrán, nos llevó a ingresar a lo que se denomina la fase 4 en una pandemia, específicamente en esta pandemia de coronavirus, lo cual hace que podamos retomar algunas tareas que claramente estaban restringidas por la pandemia. Decir con esto que el retomar la fase 4 no exime del cuidado y de las medidas preventivas para evitar el contagio. Las medidas tienen que estar presentes en todo momento, agudizar estas medidas según el grupo poblacional al que se esté apuntando. Principalmente los adultos mayores son quienes más afecta la patología, sobre todo en los casos graves y donde se ven la mayor cantidad de decesos. Bueno, como para tener una generalidad de la sintomatología que genera este coronavirus, esta enfermedad, el COVID-19, los síntomas más típicos son fiebre con tos, fiebre de más de 38 grados siempre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar. Estos son los síntomas característicos, clásicos, que provoca este tipo de virus. Estos síntomas pueden presentarse en forma muy leve, pero en el momento que empieza a desencadenarse la enfermedad, como denominamos sanitariamente el personal de salud y los médicos, progresa, se dice, de forma rápida. Por eso es muy oportuno siempre hacer la consulta a tiempo ante cualquiera de estos síntomas, y en este caso en particular, entendiendo que es una patología compleja, pero que también nos atraviesa a toda la sociedad, lo más importante es que ante cualquiera de estos síntomas uno pueda estar comunicándose al número que están viendo ahí en la presentación, que es el 0800-555-6549. Este es el número donde la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Salud centraliza todo aquello que tiene que ver con sintomatología de coronavirus. Digamos que las personas que desarrollen un síntoma, sea alguien que esté cuidando a una persona, o sea, esta misma persona puede estar llamando a este teléfono para poder estar comentando cuál es la situación, y desde aquí hay personal, sanitario, que le va a estar tomando la demanda y viendo y evaluando si requiere o no algún tipo de asistencia, si requiere o no realizarse un estudio para descartar o confirmar algún diagnóstico. Por lo último, vamos a hablar de los que son los mecanismos de transmisión. Esto es muy importante para todas las personas que se encuentren en relación con otras personas y para el cuidado personal.
El mecanismo de transmisión inicial, digamos, principal, es el contacto persona a persona, y esto se denomina, bueno, contacto persona a persona por gotas. Esto es al toser, al estornudar o al hablar. Se emiten pequeñas gotitas, ¿sí?, que pueden llegar a 1 metro, se dice que hasta 2 metros de distancia, depende con la velocidad con la que salgan esas gotas, y el virus se transmite de esa forma. Por eso es muy importante usar en todos los casos el tapabocas, ya que esto reduce la velocidad con la que sale esa gota de la boca de una persona, evitando así que llegue muy lejos y pudiendo contagiar a otra persona. También por eso es importante sostener la distancia de más de 2 metros entre personas y personas, para tratar de evitar este tipo de contagio. Otro tipo de contagio se denomina el contagio de contacto. Esto es, una persona infectada toca cualquiera de sus partes, digamos, de sus mucosas, sea la boca, la nariz o los ojos, y luego transmite con la mano a otra superficie el virus. Al llegar a otra superficie el virus y otra persona entrar en contacto con esa superficie, si se lleva la mano a cualquiera de estos 3 mucosas, como el ojo, la nariz o la boca, puede transmitirse, digamos, el virus de esta otra forma. Por eso es muy importante hacer hincapié en las medidas de higiene de las manos, es decir, en el lavado de manos permanente, en el uso de alcohol gel como elemento, digamos, desinfectante o virucida, digamos, ¿no es cierto? Por último, bueno, comentarles que la transmisión, si bien es parecida a la de otro virus que conocemos año a año, que es el virus de la gripe o la influenza, que, digamos, si bien es el mismo mecanismo, se sabe que este tipo de virus tiene una alta tasa de contagiosidad y pudiera ser mayor que la del virus de la influenza, que nos provoca la gripe año a año. Bueno, dichas estas generalidades, le voy a dar paso a la doctora Virginia Insaurralde. Ella es médica del equipo de promoción de la salud, y obviamente tiene una formación en gerontología, y nos va a dar algunas consideraciones sobre el tratamiento y el trabajo con adultos mayores. Gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco la participación. Muchas gracias, César, por la presentación. Reitero mi nombre es Virginia Insaurralde, yo soy médica. La idea es brindarles, como ya se dijo, herramientas para que puedan desempeñarse en sus tareas habituales, atendiendo un poquito a características particulares que tienen los adultos mayores. Bien, ¿por qué queremos decir cuando hablamos de adultos mayores como grupo de riesgo? Muchas veces tenemos la idea formada de que un adulto mayor es una persona de edad avanzada, que tiene determinadas características físicas. Imaginamos un ideal de adulto mayor con el cabello blanco, con múltiples patologías, que toma mucha medicación, que ya no puede hacer determinadas actividades. Bueno, hoy vamos a desmitificar un poquito eso. Vamos a hablar de que la edad por sí sola no es un factor de riesgo. Sí sabemos que a medida que la edad aumenta, hay posibilidades de adquirir determinadas patologías, pero no necesariamente la edad, pasado los 60, pasamos de los 64 a los 65 y automáticamente la vida se transforma en otra cosa. No, para nada. Esto tenemos que tenerlo en claro. La edad por sí sola no es un factor de riesgo tan importante, sí las patologías que acompañan el envejecimiento. En el caso, las patologías asociadas, por ejemplo, como la hipertensión
y la insuficiencia cardíaca son las que más están asociadas a aumentar el riesgo, ¿sí? En el caso de infección por COVID. Y en menor medida patologías, por ejemplo, respiratorias crónicas, diabetes y el resto de las patologías crónicas. Bien, entendamos también de que muchos de los factores de los que vamos a hablar hoy tienden a disminuir la mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Evitar la muerte de la persona mayor, ya que no podemos garantizar que la persona no enferme, ¿sí? Sí podemos evitar las formas graves. Bien, sabemos también que los adultos mayores, al ser un grupo de riesgo, no por su edad, ya lo dijimos, sino porque también suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados, ¿sí? Bien. ¿Y qué me interesa que nos llevemos de estos conceptos? Sí tenemos que tener la capacidad como cuidadores de identificar a aquel adulto mayor frágil, ¿sí? Y esta fragilidad va a estar dada por una serie de factores que van a acompañar ese envejecimiento fisiológico o ese envejecimiento propio del avance de los años. Lo podríamos definir como un síndrome clínico relacionado con el envejecimiento, pero caracterizado por la disminución del equilibrio interno. Suena bastante complejo, pero es muy simple. El adulto mayor tiende a crear un equilibrio, ¿sí? Lo que nosotros denominamos una homeostasis, un equilibrio. Entonces, cualquier situación, tanto interna o externa de estrés, llamémosle una infección, una enfermedad inesperada o algo que irrumpa en ese equilibrio que ha adquirido el adulto mayor, incrementa la vulnerabilidad, ¿sí? Y aumenta las posibilidades de la discapacidad o, por supuesto, lo que queremos evitar, la muerte. Bien, acá hay un gráfico, algo esquemático, que nos muestra un poco cuáles son las cuestiones que influyen en este concepto de fragilidad, ¿sí? La nutrición es un factor determinante que va a determinar la condición física de ese paciente. Es importante que este estrés del que estábamos hablando recién, estrés me refiero a la posibilidad de adquirir una infección, que en este caso estamos hablando de COVID-19, pero es aplicable al resto de las patologías respiratorias de la temporada que se acerca. El hecho de estar con una buena nutrición, que la condición física del paciente sea óptima, significa que vamos a poder afrontar ese estrés de manera más favorable. Por supuesto, la capacidad cognitiva, la cuestión social toma un rol importante. No es lo mismo una persona que está institucionalizada o una persona que vive en su casa, una persona que vive sola. Después, más adelante, vamos a ver cómo se desempeña una persona que es autoválida, ¿sí? Y la diferencia con una persona que es semidependiente o dependiente y necesita de la asistencia de un otro. Bien, todos estos factores hacen que aumente la fragilidad, por eso es muy importante que aprendamos a identificarlo, ¿sí? Y así empiezan a suscitarse algunos inconvenientes con relación a la declinación de algunas funciones. Aumenta mucho el periodo de recuperación frente a estas patologías inesperadas, ¿sí? Pueden aparecer algún tipo de discapacidad, si hablamos de trastornos que pueden llegar a ser físicos, hospitalizaciones más frecuentes e incluso la muerte. Bien, hay una serie de criterios que son importantes que tengamos presentes, más allá de que esto es una valoración que se hace en consultorio, es importante que conozcamos cuáles son las características más importantes para poder determinarlas en casa. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos evaluar? La fuerza de las manos, ¿sí? Si la persona pierde o tiene una disminución brusca de la aprehensión de la mano, nos está indicando que quizás hay algún inconveniente en relación a su musculatura, ¿sí? La pérdida de masa muscular en el adulto mayor es una cuestión muy importante y a tener en cuenta. Esto también se ve reflejado en la velocidad del caminar, por ejemplo. No es importante que sepan los números, pero sí que una persona que es inestable al caminar, que empieza a caminar menos de lo habitual o que irrumpe
digamos, deja de hacer actividad habitual, también es algo que nos debe llamar la atención. La pérdida de peso también, ¿sí? Lo estipulamos en más de 4,5 kilos en el último año, sin ninguna causa aparente. Y bueno, lo que yo ya dije, la actividad física, que es muy importante. Entendamos actividad física siempre en relación a las capacidades de cada persona. Por supuesto, no vamos a esperar que un adulto mayor que nunca realizó actividad física realice actividad física igual que una persona joven. Pero sí es importante brindarle la posibilidad de hacer algún tipo de actividad adaptada a sus capacidades. Bien, otros criterios que se enumeran del 0 al 3 nos muestran, a medida que van apareciendo estas intercurrencias, estas dificultades, cómo va avanzando esa fragilidad, digamos, cómo se incrementa y cómo tengo que prestar más atención. Por ejemplo, vamos desde caminar sin ayuda, realizar mis actividades de la vida diaria y no tener un deterioro cognitivo aparente, es el grado 0, digamos. No habría ninguna situación que a mí me esté indicando que ese adulto puede ser un adulto mayor frágil, ¿sí? El tema es cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, incontinencia urinaria. Además de esa incontinencia urinaria puede aparecer dificultades para movilizarse o para realizar sus actividades, dependencia que puede ser completa o parcial, y ni hablar cuando agrega incontinencia, además de urinaria fecal, y tiene algún diagnóstico corroborado de demencia. Bien. Bueno, básicamente algunas recomendaciones en cuanto a extremar las medidas de prevención. Siempre hablamos de, esto aplica para adultos mayores, pero aplica para cada uno de nosotros también. Minimizar las actividades sociales, ¿sí? Es algo que se ha escuchado mucho. Sin embargo, tener cuidado, porque el adulto mayor, una de sus grandes situaciones a resolver es la soledad, ¿sí? Es el tema de la no vinculación con un otro. Entonces, muchas veces en espacios cerrados o con personas que viven solas, estas actividades sociales, estamos hablando de un distanciamiento que es físico, ¿sí? Esta distancia que necesitamos tener de un otro, no de, por ejemplo, comunicaciones a través de todos estos medios nuevos que surgen, teléfono, computadora, videollamadas, ¿sí? Es importante que la persona se sienta acompañada en estos momentos y que esa minimización de las actividades sociales no afecte su estado de salud. Hoy vimos que un adulto frágil, en el gráfico que les mostré anteriormente, arriba de todo lo que primero figuraba es la cuestión social, ¿sí? Hay actividades que en el estado de emergencia en el que nos encontramos, por ejemplo, la realización de trámites bancarios, farmacias o las compras en el supermercado, brindarles esa asistencia, que alguien lo pueda realizar por ellos. Es importante que no se expongan a lugares donde sabemos que va a haber un conglomerado de gente muy importante. En el caso de personas que residen en instituciones, bueno, lo que hablaba recién, tratemos de evitar las visitas, pero sin dejar de tener contacto con su grupo de afecto, ¿sí? Que puede ser un grupo familiar, puede ser amigos. Continuar con la medicación habitual, nunca se suspende ningún tipo de medicación, salvo indicación médica, y entendamos que el aislamiento muchas veces puede aumentar los sentimientos de soledad, esto que hablábamos, así que tratar de ofrecerle alguna rutina y realizar actividades recreativas siempre dentro del interés, ¿sí? Esto de idealizar a veces al adulto mayor y creer que tienen determinadas características o que hay actividades propias para ellos, a veces es un error. Informarnos, poder brindarles a ellos la posibilidad de que expresen cuáles son sus verdaderas necesidades o cuáles son sus gustos, es importante. Bien, y dentro de las recomendaciones generales, decimos que los adultos mayores de 65 años deben recibir determinadas vacunas, ¿sí? Esto sí es importante,
porque así como tenemos la precaución de, en la edad pediátrica, cumplimentar un carné de vacunas porque entendemos que el niño está adquiriendo su inmunidad, llegada la adultez mayor, lo que sucede es que el sistema inmunológico lentamente y progresivamente, por una cuestión de edad, empieza a tener algunas dificultades. Entonces, es importante recibir esta inmunización para evitar los casos graves y la necesidad de internación, sobre todo por gripe y por neumonía, ¿sí? Que son las dos entidades más importantes que tenemos que prevenir en la adultez mayor. Bien, la antigripal decimos que es una dosis anual, hay mucho mito alrededor de la vacunación antigripal, hay mucha gente que dice que no es necesaria porque no evita la enfermedad. Bueno, es real, no evita la enfermedad, repito lo que dije al inicio, esto lo que evita es las complicaciones, los casos graves y la muerte por gripe, ¿sí? Que en este grupo etario es altamente importante poder prevenir. Bien, con respecto a la vacunación para el neumococo, para la neumonía, son 2 dosis. En realidad son 2 tipos diferentes de vacunas. Una es una vacuna conjugada 13 valente y la segunda es una vacuna polisacárida de 23. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que independientemente de cuál va primero o cuál va después, la persona pueda recibir las 2 vacunas, ¿sí? El refuerzo es a los 5 años y con un intervalo entre cada una de ellas de 1 año, ¿sí? Entre una y la otra tiene que haber un lapso de 1 año. Es importante que siempre consulten con el médico, que sepan que para la vacunación de calendario no es necesaria una indicación previa, solamente con el documento de identidad que certifique la edad de la persona es suficiente. Bien, los elementos de protección personal para cuidadores, alguna salvedad que quiero hacer, es importante que sepamos que nosotros vamos a brindar toda la información, pero entendemos que muchas veces, según las características de los lugares donde trabajamos, o el acceso a determinados elementos, hay cuestiones que pueden ser dificultosas. Tratemos de extremar siempre al máximo posible todas estas medidas para poder garantizar la menor tasa de contagio posible. Entendemos que si venimos de afuera de la calle, la ropa potencialmente puede estar contaminada. Entonces sería ideal llevar un cambio de ropa en un bolso y poder cambiarnos al ingreso. Lo mismo vamos a repetir a la hora de irnos. La utilización de guantes de látex. Es importante que sepamos que son guantes descartables, ¿sí? Son guantes que son de un solo uso. Quiere decir que deben cambiarse cuando se trabaje con otra persona o si esos guantes entraron en contacto con algún fluido, llámese saliva o materia fecal, orina, cualquier fluido con los que haya estado en contacto el guante es de un solo uso, se retiran y se cambian por un par nuevo. Entendamos que muchas veces el guante nos da una falsa seguridad, entonces prolongamos los periodos en el que nos lavamos las manos. Muchas veces también hacemos un lavado con alcohol en gel por encima de los guantes. Quiero que quede claro que el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos y los guantes a veces pueden sufrir algún tipo de daño por los productos químicos y se pueden romper. Bien. Lo mismo sucede con el tapabocas o barbijo, son elementos que tienen determinadas indicaciones para su uso. Por ejemplo, las personas que presenten síntomas respiratorios deben llevar el tapabocas o barbijo, el personal de salud y en realidad si vamos a estar expuestos en un lugar donde no vamos a poder mantener la distancia social de 1,5 metros y el resto de las medidas, también se recomienda su uso. Pero entendamos que el tapabocas en realidad más que protegerme a mí, hace
que podamos proteger al otro, ¿sí? Porque los fluidos que pueden salir de la boca a través de los estornudos o la tos son contenidos con este elemento. Bien. La correcta colocación del tapabocas o barbijo, porque vemos muchas veces en la calle gente que lo usa de diferentes formas. Entendamos que para la colocación del barbijo tenemos que tener las manos limpias, ¿sí? Para poder manipularnos, cubrirnos la boca y la nariz con la mascarilla y asegurarnos de que no haya espacios, ¿sí? Que sea lo más anatómico posible. Evitar tocar la mascarilla o el tapaboca mientras lo usamos. Los que hayan usado alguna vez tapaboca se habrán dado cuenta de que es un elemento que muchas veces genera un poco de incomodidad, y lo primero que atinamos a hacer es tocar la parte delantera. Si pudiésemos cambiar esta conducta manipulándolo por los laterales, las gomitas elásticas o las tiras que van por detrás de las orejas, eso sería lo ideal. Cuando retiro el tapabocas porque se humedeció o porque terminó mi jornada laboral, entendiendo que si es un barbijo descartable se elimina, y si es un barbijo de tela se lava, ¿sí? Por cada uso tengo que poder garantizar que ese tapabocas esté limpio. Bien, bueno, esto más o menos ya es lo que dijimos. Bien, la higiene de los ambientes también viene a aportar una parte importante de la higiene y las medidas de prevención. Ventilar los ambientes, la limpieza con lavandina clásica, no hay ningún secreto con respecto a eso. Sí, extremar las medidas en los lugares donde haya mucho contacto y uso, como las mesas, las sillas, las superficies, un lugar que se toca con asiduidad, un portero. Es importante que conozcamos las proporciones. Media taza de lavandina en un balde de 10 litros. Cuando digo taza hablo de la taza grande. O un pocillo de café en 10 litros de agua. Bien, sería ideal también contar con una proporción de alcohol en una dilución de 70-30 en agua para rociar todos aquellos elementos que vienen del exterior, mochilas, ropas, camperas, que podamos dejarlo en un lugar por fuera del ámbito donde vamos a estar trabajando. Y también sirve para los lugares de alto tránsito y que son muy habitualmente, digamos, manipulados, como ven ahí, un picaporte, ¿sí? Las perillitas de la luz, que a veces no nos damos cuenta, pero son cosas que vivimos tocando sin lavarnos las manos. Bien, el lavado de manos es importantísimo, recordar que si podemos realizarlo con frecuencia, de alguna manera arreglado, nos garantiza disminuir la tasa de infección. Dijimos hoy que el uso de alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos, pero sí sostiene la higiene en caso de no poder realizarlo de manera frecuente. Bien, acá vemos, importante, un esquema de cómo lavarse las manos. A veces parece una actividad muy simple, pero si lo repasamos, vemos que muchas veces lo hacemos mal. Recordarles tener las uñas cortas, recordarles el lavado del dorso y de las palmas de las manos, entre los dedos, dedos gordos, muñecas, ¿sí? Y sería ideal poder secarnos las manos con una toalla de un solo uso, ¿sí? Que sea descartable también. Bien, bueno, espero que haya sido de utilidad. Les agradezco mucho por haber participado y bueno, recordar esta frase que no me pareció menor y que da pie a las recomendaciones que vamos a hablar ahora, que tienen que ver con la parte de salud mental, que el distanciamiento es físico y no es emocional. Así que muchas gracias y a seguir trabajando.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Florencia Pereira, soy psicóloga, trabajo en la Dirección de Salud con los compañeros y me parece que muy interesante lo que vinieron hablando César, Virginia, y la idea ahora es que podamos pensar un poquito en nosotros como cuidadores. ¿Qué nos pasa a las personas que estamos en la tarea de cuidar al otro? Así que los invito a pensar un poco algunas cuestiones. Voy a pasar a la filmina. Dale. Ahí está. Bien. Yo parto de pensar un poco también que las tareas de cuidado, ¿sí?, son prácticas que se realizan desde hace mucho tiempo en la mayoría de los grupos de personas. O sea, las personas desde un principio, según su cultura, su sociedad, han estado practicando de diferentes maneras las tareas de cuidado. En un principio podemos pensar que la familia como primer grupo, las tareas de cuidados estaban más relacionadas con la maternidad, con el rol de la mujer, con el acompañamiento a las personas enfermas, con la crianza de los hijos. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy las tareas de cuidado las podemos hacer todas las personas, todos podemos ponernos en esa posición. Por supuesto que hay cuidadores formales y cuidadores informales, cuidadores que quizás lo deseen un poco más y otros que están cumpliendo esa posición por alguna cuestión de la vida, ¿no? Pero lo importante justamente es que si nosotros deseamos, todos podemos cuidar a otro. Piensen que muchas veces hasta los niños en una familia cuidan a otros niños. ¿Y qué necesitamos para cuidar de la mejor manera posible? Bueno, acá vamos a ver algunas habilidades que podemos desarrollar para la tarea de cuidado. Algunas nomás. Siempre hay un montón y también tiene que ver con los recursos que cada uno tiene, las posibilidades que cada uno tiene para que estos conocimientos los pueda ir adquiriendo. Pero por un lado, algo que tenemos todos son las emociones. Las emociones son muy importantes porque en el vínculo que nosotros construimos con el otro a través del cuidado, juegan nuestras emociones. En primer lugar, hablamos de la empatía. La empatía, un concepto muy conocido, que diría, lo más fácil de entender es esto de ponerse en el lugar del otro. Aquí un poquito más con conceptos, dice que es la capacidad de percibir, compartir o inferir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, ¿sí?, basados en el reconocimiento del otro. La empatía es poder pensar qué le está pasando al otro y qué me pasaría a mí si yo estaría en su lugar. ¿Qué sentimientos, qué necesidades, qué conflictos, qué dificultades? Partir desde ese lugar como un espejo. Eso nos sirve para poder entablar una relación, un vínculo con la persona con la que cuidamos. Otra cuestión importante es la seguridad y confianza que tenemos en nosotros mismos a la hora de desarrollar esta tarea. ¿Qué es lo que necesitamos para que esta tarea la podamos desarrollar con tranquilidad y de la mejor manera posible? Bueno, acá van los recursos, pensar cuáles son esos recursos. La información, si tengo la información que necesito, por ejemplo, si hay una urgencia, si hay una emergencia, si sé a dónde acudir, con qué personas contar, si me falta algún material, si me falta algún conocimiento, si tengo dudas sobre algo. En el caso de los adultos mayores que estamos hablando,
cuando alguna de las personas tiene alguna discapacidad o alguna situación relacionada con la salud mental. O sea, ¿qué información tengo de eso? ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde llega la tarea? Mi tarea como acompañante, como cuidador, ¿hasta dónde llega? Eso también es importante y nos permite poder manejarnos con seguridad y confianza. El tema de reconocer los límites de mis incumbencias y saber en qué momento poder dar el pase al otro o poder decir esto no lo puedo resolver yo, lo tiene que resolver otro. Eso nos brinda seguridad. Suele pasar que al estar trabajando con otras personas, cuidándolas, a veces nos ponemos en ese lugar de querer resolver todas las situaciones, todas las necesidades y, bueno, no es tan sencillo. Otra de las habilidades que podemos tener en cuenta es la actitud proactiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo organizar, por ejemplo, el tiempo? ¿Cómo organizar la tarea? Lo planifico, tengo una rutina diaria. Por supuesto que estamos siempre expuestos a que estas situaciones vayan cambiando. En este trabajo hay un montón de situaciones que van a estar pasando que quizás no pudimos anticiparnos. Entonces tener como una caja de herramientas de saber qué puedo hacer frente a esas situaciones. A esto va también planificar la tarea, anticiparse a la tarea. Tener en cuenta lo de la gestión de tiempo, ¿por qué? Porque los traslados, ir hasta el lugar donde yo voy a trabajar, todas esas, esas decisiones que tomo, esas elecciones y de qué manera armo una rutina, nos van a ayudar a planificar la tarea y a sentirnos, como decíamos hoy, también más seguros. Ahora vamos a pensar un poco cómo nos cuidamos. Hablamos de las habilidades que podemos tener. Pero ¿por qué es importante esto? Porque si vamos a ser personas cuidadoras, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros mismos para poder estar en condiciones de cuidar a los demás. Centrarse en uno mismo. Todos los trabajos donde nos relacionamos con el otro están atravesados por nuestras personalidades, nuestras subjetividades, el contexto, las necesidades. Y al no poder resolver todas las eventualidades que pueden suceder en esa relación, mientras más centrados estemos en qué es lo que nos está pasando y cómo vivimos todas esas experiencias, va a ser más fácil que podamos desenvolvernos. Una de las cuestiones a tener en cuenta es identificar nuestras emociones y expresarlas. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué pasó? Si pasó alguna situación que no me esperaba, ¿cómo reaccioné? ¿Cómo vuelvo a casa? Lo puedo hablar, lo puedo expresar, me cuesta darme cuenta de lo que me está pasando. Soy de expresar lo que me pasa, compartirlo con otro, o es preferible quizás guardármelo. Bueno, todo este ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Por otro lado, socializar estos momentos que en este momento está complicado socializar, ¿no? Pero en el momento donde volvamos más a lo habitual, tener estos espacios con amigos, con familia, o sea, poder socializar, poder compartir mi presente, poder compartir mis experiencias, poder compartir lo que me pasa y también escuchar al otro, los puntos de vista, si me pueden sugerir algo. Y sobre todo también, me salté un poquito, en relación a otras personas que están haciendo la misma tarea que yo. Esos espacios de apoyo social, como dice ahí,
son muy fructíferos, porque al estar con personas que hacen lo mismo que yo, puedo intercambiar información, herramientas, experiencias, y eso me nutre, eso me ayuda a quizás resolver situaciones que no sabía cómo resolverlas, me da la idea para poder afrontar algunas situaciones. Los espacios de recreación, darnos un tiempito para para recrearnos, para divertirnos, para distendernos. Estamos hablando entonces de centrarse en uno mismo. ¿Cómo hago para eso? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, estas son como factores protectores en relación a la salud, podríamos llamarlo. Esas habilidades que nos ayudan a sentirnos mejor, ¿sí? A potenciar nuestros recursos. Una rutina saludable, como dijeron los compañeros doctores, ¿sí? La actividad física, una buena alimentación, el descanso es fundamental también para poder estar atentos a lo que pasa alrededor. Acá vamos un poquito más a conceptos más psicológicos, técnicas de control de ansiedad, relajación, respiración. La ansiedad aparece muchas veces frente a situaciones y es totalmente esperable y normal. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando ese grado de ansiedad puede traernos alguna dificultad. En esos momentos, hacer algunas técnicas de relajación, de respiración nos pueden ayudar a volver el foco. Las habilidades comunicacionales, de qué manera yo puedo resolver a través de la palabra cuestiones emocionales, problemáticas, cómo me comunico con el otro cuando necesito decirle algo que quizás no me gusta o frente a algún desacuerdo. Lo mismo, bueno, las herramientas de resolución de conflicto, como hablamos hoy, un buen ejemplo es poder compartir con los otros que están haciendo la misma tarea que yo, cómo ellos resolvieron determinadas situaciones. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando estamos tanto tiempo en esta tarea de cuidado. Puede que en algunas personas aparezcan algunas manifestaciones relacionadas con lo que decíamos hoy al principio, que teóricamente le llaman desgaste por empatía o síndrome de burnout, también se conoce. Pero vamos a hablar de desgaste por empatía teniendo en cuenta que lo primero que iniciamos fue la importancia de esta emoción para vincularnos. Ahí les comparto una definición que dice que es el estado de agotamiento mental, físico y emocional producido por la involucración crónica en el trabajo en situaciones con demandas emocionales. Traduciendo un poquito, diríamos que son todos los síntomas o las manifestaciones que pueden aparecer en una persona al estar afrontando o resolviendo algunas situaciones estresantes en relación a las tareas, a la tarea de cuidado. ¿Por qué? Porque también aparecen demandas de la otra persona y ahí vamos a lo que hablábamos al principio, saber cuáles son los límites. Cuando intentamos quizás satisfacer todas las demandas es cuando pueden aparecer estas manifestaciones, como dice la frustración, ¿sí? El desencanto profesional, o sea, la pérdida de sentido de la tarea, cuando no puedo resolver muchas situaciones o cuando mis expectativas en relación a la tarea eran altas, suele pasar que nos sentimos frustrados o sin ganas de ir a trabajar, sin ganas de cumplir esa tarea. También pueden aparecer algunas dificultades más relacionadas con lo cognitivo, con las funciones mentales,
¿sí? Dificultades en la atención, en la memoria, en la concentración, la organización, los hábitos. Cuando me doy cuenta que por ahí me olvido de algunas cosas, cuando me cuesta mantenerme despierto o cuando me cuesta conciliar el sueño. Y otra de las manifestaciones es la apatía, ¿sí? ¿Qué es esto que hablábamos hoy? La falta de motivación, la indiferencia al otro, a lo que el otro necesita. También pueden aparecer la intolerancia, la ansiedad, síntomas psicosomáticos, ¿sí? Relacionados por ahí con lo gastrointestinal o cuestiones relacionadas con la piel. Pero bueno, lo cierto es que todas estas manifestaciones pueden aparecer, pero también lo importante, a ver, acá. Ahí estoy. Bueno, no, les quería decir como para ir cerrando que lo importante del desgaste emocional es pensarlo como un síndrome, como un conjunto de manifestaciones, que no siempre es un cuadro que sea necesario trabajar. Sí es importante poder tener en cuenta cuando estas manifestaciones nos traen dificultades en nuestra vida diaria, ¿sí? Para desarrollar, aparte de nuestras tareas, en nuestro ambiente familiar, ¿sí? Seguramente, y como hablaba ahí en la filmina, cuando trabajamos con personas, estamos atravesados, como decía hoy, por todas estas situaciones, sí, que nos producen un estrés. Un estrés donde tenemos que afrontarlas de alguna manera. Por lo tanto, es común que aparezcan manifestaciones de estas que estuvimos hablando, pero pueden aparecer esporádicamente. Volviendo a la filmina, y para finalizar, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Tener en cuenta que cuando trabajamos con otro, nuestra mejor herramienta es trabajar con nosotros mismos, fortalecer nuestros recursos para poder dar en nuestra mejor tarea, nuestro mejor desempeño en la tarea. Eso es todo, le agradezco mucho y vamos a darle el paso a nuestra compañera Lucía Galán. ¿Sí? Luciana Galán, que es terapista ocupacional de la dirección. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentaron los chicos, yo formo parte del equipo del área de adultos mayores ya hace un tiempo. Con algunos nos conocemos, hemos tenido la oportunidad de participar juntos en algunas formaciones también de cuidadores. Con algunos nos estamos conociendo ahora, así que bueno, bienvenidos. La verdad que para nosotros es un placer poder compartir con ustedes esta formación en esta modalidad. Todos vamos creciendo, todos vamos aprendiendo. Así que bueno, acá estamos. La idea es que nosotros podamos conversar un poquito. Yo voy a tomar algunas de las cosas que dijo Florencia, que está muy bueno, que tiene que ver con, antes de empezar a pasar las filminas, como para que lo vayan reteniendo, tiene que ver con el cuidado formal e informal, con las cuestiones de las ocupaciones diarias, esto de los factores protectores, y bueno, vamos a ir mechándolo dentro de lo que son las filminas, pero sobre todo, sabiendo y entendiendo que tal vez podamos tener otras instancias de capacitación y encuentro, lo que vamos a tomar ahora como tema, que creemos que es una de las cuestiones más importantes, tiene que ver con lo que en algún momento Florencia dijo recién, cuáles son nuestras incumbencias y los roles, ¿sí? Así que bueno, para comenzar con eso hacemos un poquito nomás de repaso, vamos a chusmear más que nada algunas palabras que suelen sonar bastante seguido.
y qué es lo que nos trae esta cuarentena. Nosotros, muchos de ustedes ya hace mucho que vienen en el cuidado de adultos, otros no, pero bueno, la palabra resiliencia resuena bastante y sobre todo en esta franja etaria. Entonces, ¿qué pasa? A ver, siempre uno puede tener la percepción de ante una situación, la podemos ver de una manera o la podemos ver de otra. En este caso, nosotros vamos a tomar más que nada la parte más sana, esto de pensar en un envejecimiento activo, en un envejecimiento saludable, en un envejecimiento que cada vez el pronóstico de vida es más elevado. ¿Cómo damos significado a esto? ¿Cómo lo empezamos a trabajar? Y la resiliencia en realidad se nos viene a presentar en este momento, como lo ven en la filmina, ¿sí? Esto de que en este momento está en su máximo esplendor. Los adultos mayores en realidad vienen a enseñarnos un poco más en esta situación que a pasarla peor, esto de anticiparnos a algo sin saber lo que va a suceder. En realidad los adultos hoy nos vienen a plantear una entereza mucho más fuerte y emocional en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad y la fragilidad, así que a aprender, a seguir aprendiendo, ¿sí? Tiene que ver más que nada por esto de la vida transcurrida. Ellos, la cantidad de años se puede traducir en la cantidad de experiencias y el modo de adaptación que tienen ellos a los cambios. En realidad hoy, un poco también lo que decían César y Virginia, no todos ellos en este momento y en esta situación van a ostentar de una excelente o una buena salud física, pero sí la cuestión, si lo podemos mirar más desde el lado emocional, seguramente es en donde se vea reflejada esta fortaleza de la que hablábamos. Lo bueno que viene a traer esta pandemia, y lo que nos viene bien a nosotros como área también, es que se habla más del adulto mayor, ¿sí? Que si no hubiera aparecido no se empieza o no se pone sobre la mesa este tema de la vulnerabilidad y cómo acompañamos un envejecimiento, que más allá de las cuestiones físicas que puedan tener o en lo que refiere a salud mental, cómo acompañamos un envejecimiento en esta situación y que, bueno, también nos enseña a nosotros cómo envejecer. El objetivo en este momento fundamental, y como terapista ocupacional, es poder acompañarlos a pensar en mantenerlos activos, ¿sí? La idea de mantenerlos activos no siempre significa pensar en que el adulto tiene que estar haciendo una actividad en sí. Nosotros hablamos de actividades activas y actividades pasivas. La actividad pasiva puede ser estar tomando mate y estar trayendo recuerdos, que seguramente estos son los que menos se tocan, son los que están intactos en la cabeza de ellos, recuerdos de hace 30 años atrás, nunca falla. Y una forma de mantenerlos activos también tiene que ver con eso, ¿no? Dar el lugar al discurso, dar el lugar a la charla. Y bueno, esto de poder llevar la atención y dirigirla a otros temas que no sea el estar hablando constantemente de lo que no solo está pasando hoy, sino que seguramente lo que está activo en los televisores como noticia. Es dentro de los roles que vamos a hablar y de las incumbencias nuestras, nobleza obliga a que seamos los que dirijamos un poco la información que llega a ellos, porque no suelen filtrar todo. Entra por imagen, entra por sensaciones, entra por experiencias vividas y huellas que tienen en su cabeza. Entonces, en este momento, la idea es poder mantenerlos activos y dirigir los intereses y actividades hacia otro lugar, ¿sí? Es una oportunidad también en donde se pueden ofrecer diferentes propuestas de autocuidado. Y acá me anoté también, chusmeando un poquito, que hoy lo manifestaba Florencia y que nosotros hablamos en lo que tiene que ver más que nada en prevención, que es uno de nuestros roles más importantes también. Es un buen momento, y acá a lo mejor tengo el apoyo de Virginia y César, pero no sé si les pasa que muchas veces cuando ingresamos a un domicilio o ingresamos a una institución o estamos dentro de un sanatorio, que los otros días nos preguntaban el tema de las internaciones, cómo acompañar el cuidado durante la internación,
Una de las situaciones que suele ser común en el adulto mayor a medida que pasan los años y en una situación que puede pasar de fragilidad a lo que es patología es la continencia de esfínter. Bueno, estamos en un buen momento para que organicemos una linda rutina de lo que tiene que ver con lo que es la contención de esfínter y en qué sentido. El mismo adulto, más allá de que sea autoválido, que elija cuándo ir al baño, esto es decir, bueno, proponer cada 2 horas, cada 3 horas, lo que es tomar conciencia y decir, bueno, fuiste al baño, anda, esto de mantener la rutina, la continencia del esfínter, que cuando va pasando el tiempo es lo primero que van a perder. Entonces, es un buen momento como para que en esto de adoptar, que ustedes lo van a ver en la filmina, nuevos hábitos y nuevas formas de potenciar las habilidades, tiene que ver con que hagamos prevención en el domicilio. Si se fijan en esta filmina, nosotros como municipio tenemos el deber también de poder acompañar la información en cuanto a que nos vamos a encontrar con adultos mayores. Uno piensa que porque está trabajando en una institución geriátrica, la mayor cantidad de adultos mayores que pueden estar ahora en la actualidad, muchos pueden transitar su vida en las residencias o en sus domicilios. La realidad es que esta franja etaria vamos a tener adultos mayores que están en la calle, adultos mayores que van a vivir en sus casas o en las casas de sus familiares y adultos mayores que están institucionalizados o adultos mayores que hasta el momento de la pandemia compartían su vida diaria en centro de día, en hogares de adultos o en centros de día y en sus propios hogares o viviendo con nietos. O sea, que si nosotros podemos tener un pantallazo de cuál es la realidad de cada adulto mayor, al momento de pensar en nuestro rol y en nuestras incumbencias, podemos acompañar mucho mejor nuestro desenvolvimiento. En esta filmina nos vamos a encontrar con que una de las cuestiones más importantes, y que lo solemos repetir a menudo y tiene que ser así como un caballito de batalla del cuidador, es que el principal objetivo del cuidador es poder mejorar la calidad de vida y potenciar esa reserva humana que tiene el adulto mayor, ya sea emocional, cognitiva, vincular, espiritual y corporal, que es lo que va a ir compensando lo que llamamos como vulnerabilidad biológica. Hoy Florencia nombró lo que se llaman los factores protectores, y parte del factor protector que ustedes utilizan para con ustedes mismos en el cuidado, también si nosotros lo volcamos para con el adulto mayor y potenciamos esta reserva humana que tenemos, hay unos cuadritos muy lindos, que es lo que propone la OMS cuando habla de envejecimiento activo y envejecimiento saludable, que una de las cuestiones que salvan y mejoran la salud del adulto mayor y mejoran el pronóstico de vida acompañado o no a la farmacología es el factor protector que tuvo durante toda su vida. Y si nosotros nos vamos para atrás y decimos, bueno, este adulto nunca hizo actividad física, o hizo y tuvo que dejar, o trabajó toda la vida como administrativo y de golpe desde su jubilación no trabajó más, lo que haya podido retener adentro de su cuerpo, adentro de su mente, adentro de sus emociones, va a tener que ver en cómo va a envejecer. Y parte del rol del cuidador es poder acompañar y recuperar de este adulto mayor justamente esta reserva humana, ¿sí? Que nosotros, como lo ven en la filmina, como sociedad también tenemos el deber de poder transmitir, como decían hoy los chicos, que esto no se viva como un aislamiento físico, ¿sí?, ni social, sino justamente como una oportunidad. Volvemos a esto. Depende de nosotros, como cuidadores, como familiares, como profesionales de la salud, que esto lo veamos como una oportunidad de crecimiento y no como una cuestión que puede ser de crisis o catastrófica. Nos vamos a encontrar que en este momento vamos a tener situaciones similares a las que se van a ver expuestos varios adultos mayores. Como decíamos hoy, depende de la situación que se encuentren, y han aumentado en este encuadre consultas como familiares pidiendo requisitos o formas como para hacer ingresos a instituciones geriátricas, porque esto hace que algunas rutinas de la vida diaria se vean totalmente desorganizadas y se haya de nuevo reorganizado el sistema familiar y se solicita ayuda en lo que tiene que ver con una internación que puede llegar a ser transitoria o permanente.
Suelen aparecer los conflictos entre los hijos ante la toma de decisiones, quién va a ser la persona referente, y estos, los que estén en este momento en los domicilios, es algo que fue una de las últimas consultas o situaciones que exponen los cuidadores, ¿no? En una familia en donde hay 5 hijos, a lo mejor hay uno que se encarga más que otro, y nuestro deber ahí no es juzgar absolutamente nada, sino que nuestro rol es poder acompañar la tranquilidad en que la toma de decisión que se haga desde la familia va a ser sana. De alguno u otro lugar nosotros no podemos en este momento, y lo van a ver más adelante en una de las incumbencias, que no podemos tomar partido, ¿sí? Nosotros somos personas que estamos cuidando y acompañando un proceso de envejecimiento. También nos vamos a encontrar que se han trasladado adultos mayores a los domicilios de los hijos, cosa de que esto también modifica las rutinas diarias de esta familia, y el rol de ustedes se va a ver a lo mejor empañado, o lo que va a pasar es que se desvinculen temporariamente porque justamente se reorganiza esta obligación o este compromiso. Resurgieron los cuidadores cama adentro, de esto también hubo muchas consultas. También suele pasar, y les debe haber pasado a muchos de ustedes, que aumenta la carga horaria, aumentan los reemplazos, se desorganizan las guardias. También esto se va a ir dando de acuerdo a lo que sucede en el día a día. Nosotros podemos tener programado todo lo que va a ser una semana, y resulta que el día viene y te propone otra situación, y ahí es en donde el factor protector que decía Florencia en cuanto a las emociones internas de ustedes es cómo poder ir resolviendo la actividad de la vida diaria, cómo pase, cómo se presenta y cómo aceptarla. El cómo se acepta va a ser un factor protector para ustedes. Justamente a lo mejor muchas veces puede surgir esto del enojo, pero bueno, va a tener que ver cómo lo pueden aceptar, porque la realidad que estamos viviendo hoy todos, y sobre todo los adultos mayores, escapa muchísimas veces a la organización mental que uno puede tener con respecto a la actividad que tenemos que desenvolver, ¿sí? Pasamos a otra filmina. Vamos a hacer rapidito así como un repaso, y esto está bueno. ¿Por qué nosotros lo tocamos ahora? Porque el que nosotros podamos tener una buena base de formación, hoy decíamos, vamos a estar, seguramente muchos de ustedes son cuidadores formales que han recibido alguna formación, ¿sí? Y cuidadores informales que están en este camino de empezar a querer aprender un poco más. Para ambos, lo importante es que ustedes tienen que saber es que el cuidado domiciliario es un servicio a la comunidad que va a estar basado primero en la necesidad y en la demanda de la persona, en las familias que ustedes van a tener que atender y que lo van a hacer de manera calificada, así sea la formación que ustedes estén haciendo de manera, valga la redundancia, formal, a través de cursos, a través de programas o a través de, a lo mejor muchos de ustedes han hecho algún curso virtual o de primeros auxilios. Bueno, están buscando estar calificados para lo que están haciendo. Esto se considera que es una profesión, un oficio en lo que tiene que ver con efectores de salud. Nosotros estamos trabajando con la salud de las personas. Y como decíamos al principio, la salud mirada desde la reserva humana, ¿está? Entonces, ustedes, dentro de las funciones que tienen, es esto de poder acompañar asistiendo programas de prevención, de protección, de recuperación y rehabilitación, ¿sí? Esto de prevenir además la marginación social, el poder jerarquizar la atención y mantener el bienestar físico y social y afectivo de estas personas. Cuando nosotros hablamos un poquito más arriba, que ustedes lo van a leer en lo que es recuperación y rehabilitación, nos referimos a lo siguiente. Muchos de ustedes seguramente en este momento deben estar acompañando a adultos mayores que en lo cotidiano recibían a lo mejor prestaciones de apoyo dentro de un domicilio, ya sea de un psicólogo, de un kinesiólogo, de una terapista ocupacional, de un fonoaudiólogo o de un acompañante terapéutico. La realidad es que ustedes tienen dentro de sus roles e incumbencias la posibilidad de multiplicar las acciones que estos profesionales hoy, ya sea por teleasistencia o por instructivos que hayan dejado en el domicilio, puedan multiplicar y hacer para que este adulto mayor pueda seguir su curso en la rehabilitación que estaban haciendo. No significa que ustedes sean
ni kinesiólogos, ni psicólogos, ni terapistas, pero sí que tengan la posibilidad de multiplicar las indicaciones que dejan estos profesionales para que el adulto mayor no pierda toda esta rutina que venía teniendo. Queda en cada profesional cuál es la indicación idónea que va a dejar para que ustedes como cuidadores puedan reproducirlas. Esto de no olvidarse de contemplar y analizar lo individual y la necesidad de atención en cada adulto mayor. Cada uno de ellos, así como ustedes, somos diferentes. Todos tenemos necesidades, deseos e intereses diferentes a otros adultos mayores, ¿sí? Acá un poco, bueno, retomamos lo que decía Florencia, tener los apoyos necesarios como para poder crear un ámbito en donde las circunstancias que rodeen a este adulto mayor sean las más beneficiosas. Y bueno, a ver, esto estamos tocando un poquito ya lo que dijimos hoy, recuperar, solo tocar acá donde ustedes van a leer, recuperar la capacidad funcional perdida y hacer entrenamientos de las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, si para los que lo recuerden o no, esto tiene que ver con la alimentación, el vestido, la higiene, el traslado, el manejo de las nuevas tecnologías, es un buen momento como para que también trabajemos desde la prevención y si no desde el acompañamiento para que el adulto mayor no pierda la independencia justamente en estas actividades, ¿sí? Vamos a algo simple, les toca cocinar a ustedes y el adulto mayor está en la cama y no lo levantan hasta que tiene que desayunar o que tiene que almorzar o tiene que tomar la medicación. Una de las actividades que estimulan y favorecen a poder mantener las capacidades y estas actividades de la vida diaria es que lo inviten a participar de esa actividad, ya sea con un solo paso de la tarea que estén haciendo. Hacen una ensalada de fruta, propongan que corten o que pelen de acuerdo a lo que cada uno pueda hacer. No dejen de usar estas actividades para poder seguir estimulando al adulto en lo que tiene que seguir siendo independiente, porque esto va a hacer que su trabajo sea mucho más fácil. Ninguno de nosotros queremos tener muchas horas o carga horaria en la atención a adultos mayores dependientes, porque eso también juega en contra de la salud propia. Lo ideal es acá, para el adulto, para el familiar y para el profesional, seguir manteniendo al máximo posible la independencia en las actividades de la vida diaria, ¿sí? Vamos como para ir cerrando, que es lo que un poco adelantamos hoy. ¿Cuáles son sus incumbencias? ¿Cuáles son sus roles? Y esto es necesario que se lo graben, es necesario que lo vuelvan a releer, porque yo entiendo que muchos cuidadores se deben sentir con la idoneidad o con el conocimiento para realizar muchísimas actividades, pero la realidad es que el cuidador domiciliario está calificado para ciertas actividades y otras no. Si yo no tengo hecho un curso de primeros auxilios que me acredite que realmente estoy formado para tomar la presión, para manejar la medicación en caso de que un adulto se broncoaspire y escupa la medicación y yo le vuelvo a dar, si yo no estoy formado en eso, no tengo por qué desarrollar esa habilidad, ¿sí? Solo pensemos en que como cuidador domiciliario estoy calificado para muchas actividades y para otras no. No somos enfermeros, no somos médicos, no somos kinesiólogos, no somos psicólogos, no nos podemos meter a lo mejor a hablar y profundizar temas o cuestiones de vida de la persona si previamente, como hemos dicho alguna vez en algún curso de entrevista, marketing y currículum, si nosotros no tenemos un conocimiento previo de esta persona, de lo que fue su historia de vida, no nos podemos meter a hablar de por qué está peleado con el hijo y por qué el hijo no lo viene a visitar. En este marco y en este encuadre que estamos de aislamiento, hay cuestiones que sí y hay cuestiones que no, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir leyendo juntos. Es importante mantener niveles elevados de idoneidad en el trabajo, reconocer cuáles son sus competencias particulares, los límites de incumbencia y estas limitaciones propiamente dichas, proveer solo aquellos servicios y utilizar solo aquellas técnicas para las que realmente están calificados por su formación, capacitación o experiencia. Nosotros siempre damos por ahí un ejemplo que yo no lo quiero dejar pasar por alto. Muchas veces nos encontramos con adultos mayores que están presentando a lo mejor
desde lo fisiológico y lo anatómico, una escara, y viene un hijo o la cuidadora anterior dejó que en la casa de fulanita le ponen el Platzul y eso mejoraba. Las indicaciones para la cura, por ejemplo, de escaras tienen que ver ya con una mirada clínica de un médico y de alguien idóneo para la curación de esta. Esto hoy, si nosotros nos hacemos cargo, nos puede traer muchísimos problemas mañana y no estamos en condiciones en este momento exponer a ningún adulto mayor a que tenga que salir del domicilio para tratar esta situación. Por eso, el sistema de apoyo es, si sucede algo de esto, se tiene que llamar a la persona idónea. Si trabajo para una empresa de cuidados, hay que avisarle al mismo tiempo que se le avisa al familiar, se le avisa a la empresa de cuidados y si tiene contacto con médico de cabeceras y con quien fuere, se tienen que dedicar ellos. Ustedes no tienen por qué salir a resolver esta situación. Y eso tiene que ver con cuidarse a ustedes. Esto genera mucho estrés cuando no lo sabemos manejar. En aquellas áreas para las que aún no existan normas reconocidas, el cuidador domiciliario debe ejercer un juicio cuidadoso y tomar precauciones apropiadas también para proteger a aquellos con quienes trabajan. Y ahí lo pusimos bastante grande y en verde. Es un buen momento para tratar de mantener actualizado el conocimiento, la información relevante y relacionada con el servicio que brindan. Esto que están haciendo ahora tiene que ver con cuidar y con mejorar en lo que tiene que ver con la información que ustedes necesitan para seguir desarrollando bien su servicio, ¿sí? Principios generales, y con esto vamos a ir cerrando, es el de integridad, cuidar, no hacer declaraciones ni falsas ni imprudentes. Por ahí parece que ya está todo dicho y sí, ya lo sé, no tengo que decir. Nos encontramos a diario y sobre todo en este momento y por ahí desde lo particular lo puedo ofrecer y donar. A mí que me toca hacer teleasistencia con adultos mayores y cuidadores o familiares, hay cosas que no se tienen que hablar adelante del cuidado del adulto mayor. Hay que tratar de poder respetar también su intimidad, en poder cuando tiene un acceso o cuando se acerca a hablar con algún familiar. No es de nuestra incumbencia meternos en la vida personal, ni del familiar, ni del adulto, ni de nadie, ¿sí? Esto de tener cuidado qué es lo que se dice, cómo se dice y para qué se dice, ¿sí? Tener claro los roles para los que estamos formados, evitar, bueno, esto se repite un poquito, evitar las intromisiones y divulgar la vida personal, tener en cuenta, sobre todo en este momento que suele pasar, que tenemos que llamar a lo mejor a algún servicio de emergencia o quien fuera. Hoy hablaron nuestros colegas de evitar el aislamiento, pero si por alguna razón tienen que acudir al domicilio, tener en cuenta el derecho a la privacidad del adulto mayor. Así sea un adulto mayor con demencia, con algún tipo o demencia tipo Alzheimer o lo que fuera, y que creemos que no entiende nada y no pasa nada, tienen que tener el cuidado que corresponde a la privacidad al ser examinado o interrogado por cualquier integrante de un equipo de salud. A ver, bueno, esto se repite un poquito, ya lo hablamos recién. Y bueno, yo diría como para que podamos cerrar esto de la responsabilidad, mantener las normas de conducta, asumir la responsabilidad apropiada en lo que corresponde y en las prácticas de las necesidades de diferentes. Nos puede pasar, a ver, estamos en una institución, estamos en una residencia geriátrica, más allá de que en este momento tal vez yo pueda estar participando como cuidador porque tenemos entendido que se ha acrecentado el pedido y hay muchos cuidadores trabajando adentro de las residencias geriátricas. Más allá de que estemos adentro de grupos, ¿sí? A la B, en el comedor, en la sala de atrás, cada uno de ellos recuerden que es único, que es diferente. Cada uno tiene un deseo y una necesidad propia, el poder respetar eso. No duden en consultar, no duden en colaborar. Acá no hay lugar para la competencia y menos en este momento y en donde se pone de manifiesto quién hace más y quién hace menos. Cada uno tenga la posibilidad de desarrollar su incumbencia y su rol como corresponde en beneficio de este adulto, ¿sí? Y en beneficio de uno. Bien. Bueno, como para que cerremos,
La responsabilidad social del cuidador es que los cuidadores domiciliarios se preocupan y trabajan para mitigar las causas del sufrimiento humano, tratando de aliviar, acompañar y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, fortaleciendo su autovaloración y autocuidado, evitando la institucionalización innecesaria y el maltrato tanto físico como mental. Que esto nos quede también como un factor importante dentro de nuestro rol como cuidador. Ustedes saben que cuanto más adentro de su domicilio permanezca el adulto mayor, menos institucionalizaciones van a ser necesarias, ¿sí? Nuestro rol como cuidador es poder mejorar la calidad de vida y evitar la institucionalización cuando no sea necesaria, ¿sí? No sé si me queda alguna otra, pero ya estamos. Bien, esperamos que les haya servido. La intención es ver si en algún momento podemos generar ya con temas más específicos, sobre todo en alguna de las consultas que habían hecho por mail, era pensar un poco más lo que tenía que ver con la ocupación diaria, con algunas ideas, con lo que tiene que ver con los productos de apoyo en lo que es las actividades de la vida diaria básica, sobre todo en la alimentación. Así que bueno, esperamos sus consultas o lo que deseen y vernos de nuevo. Muchas gracias. Ahora César Pauloni va a cerrar con una breve referencia y después retomaremos nosotros para comunicarnos a través del chat. Bueno, algunas consideraciones finales en virtud y acercándonos, digamos, nuevamente a esta temática de coronavirus, como para llevar un poco de tranquilidad. Me parecieron excelentes las exposiciones de todas las compañeras, creo que es muy esclarecedor, sobre todo en estos momentos de incertidumbre donde a veces algunas de estas acciones llevan a tener que replantearnos o volver a nuestro eje o a nuestro trabajo habitual. En virtud de esto y con respecto a la pandemia, bueno, decirles que es muy difícil pensar que no va a haber en algún momento en la ciudad, con esto que decíamos que ya llevamos más de un mes sin circulación, que no haya circulación viral. Entendemos que en algún momento esto se puede llegar a producir, es muy difícil entender o pensar que no. Lo que debemos hacer con eso es estar muy atentos cada uno de nosotros, todos en sus casas, en sus trabajos, para ir detectando a medida que algunos de estos casos puedan ir apareciendo en cualquier entorno de nuestra vida, poder estar en alertas como para detectarlo y poder hacer el procedimiento consecutivo, en este caso llamar al 0800 o advertirlo. Esto va a suceder, digamos, y a los que más tenemos que proteger son a las personas que tienen algún tipo de factor de riesgo y a los adultos mayores. Es importantísimo proteger a estos dos grupos que son los que consecuencias más graves van a tener a la larga en virtud de eso. También comentarles que, bueno, ante esta pandemia o esta patología, en nuestro contexto de la ciudad, todos somos susceptibles o vulnerables, como denominamos, es decir, todos tenemos potencialidad para enfermarnos, ya que ninguno tiene defensas, excepto las personas que ya han tenido la enfermedad. Entendiendo esto, para generar inmunidad, digamos, para que nosotros podamos evitar un nuevo contagio, deberíamos habernos enfermado o inmunizado a través de una vacuna. Mientras no haya una vacuna, vuelvo a insistir en esto, todos somos susceptibles. Entonces digo, con este concepto, las medidas de precaución deben ser extremadas en todos los casos, en los adultos mayores y en las personas con algún tipo de comorbilidad, digamos, a la espera de una vacuna que pueda darnos inmunidad sin enfermarnos. Por último, saber que si bien se flexibilizaron, quiero reforzarlo a esto, lo dijimos al inicio, si bien se flexibilizaron alguna medida de confinamiento en lo que se denomina la fase 4, entender que no se relajan las medidas de prevención, digamos, las medidas de distanciamiento que tienen que ver con la vinculación con las otras personas, con la higiene de las manos, la higiene en general.
Y bueno, y por último, comentarles que desde la municipalidad, en diferentes ámbitos, digamos, se preparó y estamos preparándonos en este tiempo para poder afrontar de la mejor manera posible el momento cuando haya algún tipo de circulación. Esto de ya sea con los dispositivos de alojamientos de personas que que les dé positivo el resultado del coronavirus. Con eso nosotros lo que vamos a evitar es que esa persona pueda estar contagiando a un familiar, a un vecino, a un compañero de trabajo y pueda estar en un lugar adecuado pasando el tiempo donde contagia, ¿no es cierto? El tiempo de contagio. Y así con otros tipos de dispositivos. Bueno, les agradezco a todos, le doy el paso a Soledad para el cierre. Gracias a todos y todas y que tengan buenas tardes. Muchas gracias, César. Bueno, a los fines de organizar el tema del material, les voy a pedir por favor que a través del chat, ya veo que han escrito, pero mencionen su nombre completo, su DNI y la dirección de correo electrónico, porque muchas nos han rebotado desde el área. Nosotros tenemos el correo oficial, que es el Gmail, y a través del cual vamos a acercarles una pequeña encuesta a los fines de mantener un intercambio, un diálogo, que puedan expresar temas de interés y también relevar las preguntas que les son importantes y urgentes en relación a lo desarrollado. Vamos a responder aquellas que se hicieron el miércoles pasado, vamos a enviarlas todas juntas, así que vamos a anexar también como documento adjunto el material que los profesionales expusieron. Esperamos que sea de una motivación y de un gran interés todo lo que le podemos brindar en el marco de la Secretaría de Políticas de Cuidado y Acción Social a los fines de seguir sosteniendo políticas con perspectiva de cuidados progresivos, integrales e integrados. Cualquier inquietud se pueden comunicar al área de adultos mayores por teléfono o por correo electrónico. Nosotros vamos a suspender la transmisión, se van a quedar en el chat y le agradecemos en nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe haberse quedado conectado y interiorizado en estas jornadas de capacitación. Muchas gracias.